vamos a seguir hablando de otro concepto, ¿sí? Que tiene que ver con escalar en nuestra base de datos y manejarla de otra manera, ¿sí? Manejar los datos de otra forma, que son los procedimientos almacenados, los stored procedures, ¿sí? Los van a escuchar nombrar. Los procedimientos almacenados no son más que una serie de sentencias de SQL que se repiten todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un procedimiento para guardar esas sentencias que ejecutamos reiteradamente y tenerlas listas, ¿sí? A mano, haciendo una sola llamada. Esto es lo que conocemos como procedimiento almacenado, ¿sí? Estos procedimientos también reciben parámetros, ¿sí? Pueden recibir parámetros. Es un concepto familiar, me imagino, que es relacionado al concepto de funciones y procedimientos que tenemos en los lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, tal cual los procedimientos pueden recibir parámetros, ¿sí? Que van a hacer que el procedimiento funcione de acuerdo al parámetro ingresado. ¿Se entiende? Para ver un ejemplo de procedimiento almacenado, vamos a recurrir ahora a la base de datos que se llamaba colección. ¿Se acuerdan que la habíamos utilizado? Y que era una base de datos que guardaba solamente información acerca de algunos libros, ¿se acuerdan? No de muchos, sino que eran libros antiguos, viejos, y guardaba también información de la compra y venta de estos libros que se hacían en transacciones. Entonces vamos a recordar un poquito, vamos a traer a la memoria esa base de datos que utilizamos y la vamos a usar en estos ejemplos de procedimientos almacenados para ver cómo los podemos hacer. Si se acuerdan, dentro de esta base de datos teníamos una tabla que se llamaba libros, ¿sí? Tenía estos libros antiguos, digamos, y tenía una columna que le habíamos agregado, que era para hacer el borrado lógico. ¿Se acuerdan? El borrado lógico, ¿qué significaba? Que en lugar de borrar físicamente un registro en la tabla, cuando una fila dejaba de pertenecer a esa tabla por algún motivo, en este caso era porque generalmente habíamos vendido el libro, lo que hacíamos era cambiar el valor de ese campo borrado de 0 a 1, ¿sí? Eso era el borrado lógico. ¿Qué pasaba? Si yo hacía un select de esta tabla, iba a ver que igual estaban todos los libros, ¿sí? Entonces, lo que habíamos hecho era crear una vista, ¿sí? Que nos filtraba aquellos libros que tenían en el campo borrado el número 1, ¿sí? Entonces, en esta vista lo que habíamos hecho era justamente eso, mostrar aquellos libros que borrado sea 0, o sea, estos van a ser mis libros vigentes, los que no están borrados. Bueno, esto mismo lo podemos hacer con un store procedure, con un procedimiento almacenado. Acá vemos cómo es la sintaxis, ¿sí? Vamos a tener un create procedure y el nombre, y lleva paréntesis, ¿sí? Fíjense que lo lleva siempre, aunque no tenga parámetros. En este caso lo vamos a hacer sin parámetros, después lo vamos a hacer completo. Tiene una sentencia begin, tiene un cuerpo, que van a ser todas las sentencias SQL que nosotros vamos a ejecutar en ese procedimiento, y un end. ¿Está bien? Perdón. Entonces, fíjense, acá tenemos el ejemplo, que reemplazaría a nuestra vista de libros vigentes. Vamos a crear el procedimiento, le vamos a poner el mismo nombre, ya que estamos, ¿sí? Vamos a hacer el begin y vamos a poner acá nuestra query, que es la que nosotros sabemos que vamos a ejecutar todo el tiempo. O sea, el procedimiento almacenado nos ayuda a tener una porción de código que se ejecuta regularmente y que generalmente son más complejos, ¿sí? Ya vamos a ver. Entonces, nosotros directamente creamos un procedimiento y lo que hacemos es llamarlo con el comando call y el libro y el nombre del procedimiento. Entonces nos vamos a ahorrar tener que tipear reiteradamente, ¿sí? Esas sentencias SQL que nosotros sabemos que vamos a ejecutar de manera regular, ¿sí? Como dijimos antes, los procedimientos almacenados pueden tener parámetros, ¿sí? En este caso el formato para crearlo es similar, pero entre paréntesis, ¿sí? En la definición donde digo create procedure, pongo el nombre y pongo los parámetros. Si no pongo nada, se entiende por omisión que el parámetro es un parámetro de entrada en MySQL, un parámetro de tipo in, ¿sí? Pero tengo otros tipos de parámetros, tengo out y tengo in-out. ¿Cuál es la diferencia en estos parámetros? Si yo uso un parámetro in, ese parámetro significa que es un valor que va a entrar al procedimiento. Dentro del procedimiento ese valor puede ser modificado
y el procedimiento va a realizar operaciones con él o sobre él, pero cuando el procedimiento vuelva, ¿sí?, al que hizo la llamada, ese valor permanece como estaba. El que hizo la llamada no nota ningún cambio sobre ese valor. Es un valor de entrada al procedimiento que yo le mando, ¿sí? En cambio, los parámetros de tipo out son los parámetros en los cuales voy a devolver valores, ¿sí?, resultados, si hace falta. Estos parámetros de tipo out, cuando ingresa el valor inicial, es null, ¿sí?, al entrar al procedimiento. Y luego, dentro, su valor final es el resultado de lo que haya hecho dentro del procedimiento almacenado. Y, por último, si tenemos unos parámetros de tipo in-out, ¿sí?, esto, ¿qué significa? Que yo, al momento de hacer la llamada, lo voy a inicializar con un valor. Luego ese valor va a ser tratado dentro del procedimiento, modificado, y en algún momento de la ejecución del procedimiento, ese parámetro va a estar cargado con un valor de resultado que va a ser el que voy a devolver al que hizo la llamada, ¿sí? Una última nota que les quiero agregar es también que, ya que estamos hablando de esto de llamar y llamar, ¿de qué les da idea? De que un procedimiento almacenado puede ser llamado desde adentro de otro procedimiento, ¿sí? Entonces ahí voy complejizando más la lógica del negocio dentro de mi base de datos, ¿sí? Fíjense que también lo que aplica a esto es que ustedes pueden agregar más complejidad, ¿sí?, y más lógica a sus procedimientos almacenados, ya que dentro de ellos pueden utilizar estructuras de programación comunes, las que todos conocemos, como el if, el else, el loop, el repeat, el while, ¿sí? Eso no se va a explicar en este curso, no es parte del mismo, pero si están familiarizados con los lenguajes de programación saben de qué estamos hablando. Todas estas estructuras de programación comunes las pueden usar siempre y cuando, por favor, chequean la lógica, nuevamente les digo, chequeen la sintaxis, mejor dicho, para el motor que estén utilizando, a ver qué estructuras les permite utilizar dentro de los procedimientos almacenados, pero todas estas estructuras de programación les van a dar a ustedes mucha mayor potencia, ¿sí?, dentro del procedimiento. Van a poder realizar operaciones más complejas, ¿sí? Siempre consulten la referencia del motor de la base de datos que estén utilizando. Vamos a ver un último ejemplo de procedimientos almacenados. Lo vamos a ver vamos a crear un procedimiento que nos permita registrar las transacciones. ¿Se acuerdan que en esta tabla, en esta base de datos de los libros de colecciones, teníamos también una tabla que se llamaba transacciones, en la cual íbamos guardando cada vez que vendíamos o comprábamos un libro, ¿sí? Entonces, nosotros para esto teníamos que hacer dos cosas. Por un lado, teníamos que crear el registro en la tabla de transacciones, indicando cuál era la acción que se había realizado sobre el libro, y por otra parte teníamos que actualizar en la tabla de libros el estado de ese libro y ponerlo borrado, ¿sí? O podía ocurrir el caso, lo vimos como ejemplo, en que yo vuelva a comprar, ¿sí?, uno de los libros que había vendido y entonces vuelvo a actualizar ese valor. Bueno, en este caso vamos a crear un procedimiento almacenado que vamos a llamar cada vez que hagamos la venta de un libro, ¿sí? Fíjense, acá está la sintaxis, miren. Vamos a hacer create procedure, venta, le vamos a poner el nombre, y va a tener un parámetro de entrada, fíjense que dice in, que es el ID vendido, ¿sí? ¿A qué les suena eso? Le voy a pasar a ese procedimiento el ID del libro que acabo de vender. Y digo que es de tipo int, ¿sí?, como está definido en la tabla de libros. Y empieza el cuerpo del procedimiento. Tengo el begin y digo, bueno, primero vamos a actualizar la tabla de libros, la columna borrado, la voy a poner en 1. ¿Dónde qué? Donde el ID del libro sea igual al parámetro in, al que entró, al ID del libro vendido. Y una vez que ejecuté, ahí tengo mi primera sentencia, voy a ejecutar otra sentencia. Voy a insertar en la tabla de transacciones el título del libro vendido y la acción, que es vendido, ¿sí? Acá está, fíjense, voy a hacer el insert y los valores van a ser, otra vez, voy a utilizar el parámetro de entrada y de vendido, ¿sí?, para elegir de la tabla libros el título correspondiente. Y el valor para la columna acción va a ser vendido, ¿sí? Entonces, después
cada vez que yo venda un libro, por ejemplo, si vendo Mujercitas, que era el que tenía el ID número 3, hago un call, ¿sí?, a venta, y le paso como parámetro el número 3. Es un parámetro de entrada, de tipo entero, ¿sí?, le paso el 3, y con eso solito, en este cuerpo de procedimiento que vimos recién, sabemos que se va a actualizar en la tabla de libros el registro número 3, le vamos a poner borrado, y vamos a insertar un registro nuevo en la tabla de transacciones con el título de Mujercitas, ¿sí? Esto es, a grandes rasgos, cómo funcionan los procedimientos almacenados. Es un concepto muy relacionado con los conceptos de programación tradicional, ¿sí?, pero que nos permiten tener dentro de nuestro esquema de base de datos si sabemos que tenemos un conjunto de sentencias, como en este caso, que se ejecutan siempre, inclusive podemos pasar los parámetros necesarios y no tener que estar reescribiendo nuestras sentencias todo el tiempo, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema, donde vamos a hablar bien en concreto de cómo escalar la base de datos en tamaño. Bueno, vamos a seguir con el tema propiamente dicho, de la escalabilidad, ¿sí? Fíjense, pensemos en un servidor, ¿sí?, de la base de datos cuya demanda de utilización va en aumento, ¿sí? Por ejemplo, nosotros arrancamos diseñando nuestra base de datos y de entrada tenemos 100 lecturas por minuto y 50 escrituras por minuto. Nuestra aplicación es exitosa, cada vez más utilizada, y se nos multiplica por 10, ¿sí? Tenemos 100 lecturas y 500 escrituras. Después tenemos 10.000 lecturas y 5.000 escrituras. Y somos unos genios y nuestra aplicación es buenísima y la usa todo el mundo, y tenemos 100.000 lecturas por minuto y 50.000 escrituras por minuto, ¿sí? Nuestra base de datos está súper saturada con queries, ¿sí?, que entran y salen. A medida, ¿sí?, que vamos ejecutando todas estas queries, ¿qué les parece que es lo que va pasando con nuestro servidor de base de datos? ¿Sí? Se va achanchando, se va ralentizando, empezamos a perder tiempo de respuesta, ¿sí? Cada vez al usuario le va a parecer que tarda más en recibir esa respuesta a la consulta que envió, ¿sí?, al servidor. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar, cuando tenemos tantas transacciones contra nuestra base de datos, cómo podemos hacer para brindar mejores tiempos de respuesta a nuestros usuarios. Y acá es donde entra el concepto de escalabilidad, ¿sí? Y podemos escalar de distintas maneras. Podemos escalar de manera vertical, ¿sí? Escalabilidad vertical. ¿Qué hacemos? Imagínense este dibujito, la torre, ¿sí? Vamos a crecer para arriba con nuestra base de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentar la capacidad de cómputo del servidor, ¿sí? Vamos a tener una sola base de datos, ¿sí?, pero vamos a aumentar la capacidad de ese servidor para poder responder. Pero otros enfoques que tal vez nos sirvan más son los que hablan de la escalabilidad horizontal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En vez de agrandar nuestro servidor, vamos a dividir el procesamiento entre múltiples servidores, ¿sí? Vamos a distribuir esa carga de procesamiento. Eso es la escalabilidad horizontal, ¿sí? Lo que vamos a tener son réplicas, copias de nuestra base de datos en distintos servidores. Entonces, nuestros usuarios van a poder ejecutar las queries, ¿sí?, y distintos servidores van a responder al mismo tiempo. Entonces, no nos va a pasar lo del dibujito de recién donde se ponía todo rojo, ¿sí? Vamos a distribuir la carga. Vamos a hacer que los distintos servidores vayan respondiendo. Esta replicación, ¿sí?, que usamos para la escalabilidad horizontal, implica mantener copias de la base de datos en múltiples servidores, ¿sí? Esto tiene además otras ventajas, porque nos permite tener disponibilidad de los datos en caso de caída de uno de los servidores, ¿sí?, porque tenemos copia, tenemos réplica, ¿sí?, distribuye la carga de trabajo y entonces tenemos un mejor rendimiento del sistema, funciona todo mejor, no está lento, no está pesado, ¿sí? Las respuestas son más rápidas. Y como dijimos recién, esto también nos da esa tolerancia a fallos, ¿sí?, porque se nos cae un server pero tenemos otro, ¿sí? La replicación, hay muchas técnicas de replicación que se pueden usar, son de distintas formas. Acá les voy a nombrar algunas, pero hay más, ¿sí? Estos son como los nombres
de las técnicas de replicación. Tenemos replicación maestro-maestro, ahora vamos a ver, maestro-esclavo, perdón, maestro-maestro, hay replicaciones de instantáneas, transaccionales, de punto a punto, y hay más tipos de replicación. Ya eso también, como decimos siempre, va a depender de las necesidades de cada sistema y de cada base de datos y de lo disponible dentro de cada motor, ¿sí?, que ustedes utilicen. La idea de esta replicación, ¿sí?, es que hay una base de datos primaria, si le quieren llamar así, que se la conoce como base de datos maestro o líder, ¿sí?, y hay réplicas o copias o esclavos, ¿sí?, de esta base de datos primaria. Entonces, cuando esta base de datos maestro se produce un cambio en los datos, estos cambios son replicados, ¿sí?, en los esclavos o en los seguidores, también se le dicen a estas bases de datos. Esos cambios se propagan, ¿sí?, a los esclavos, y entonces esto es lo que va a garantizar que todas las copias de la base de datos sean coherentes entre sí y que no importa en qué servidor yo esté consultando, siempre tenga la información coherente y actualizada. Vamos a ver un poquito, para entender mejor, un ejemplo explicando cómo es, por ejemplo, la técnica de replicación de maestro-esclavo, ¿sí? La técnica de maestro-esclavo funciona de la siguiente manera. Imagínense que yo tengo el cliente, ¿sí?, la computadora, y, por ejemplo, estoy en una red social y quiero actualizar mi foto de perfil, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, ¿sí?, si la técnica de replicación fuera la de maestro-esclavo, ¿qué va a pasar? Cuando yo envío la solicitud para hacer esa actualización de cambio de foto, siempre la base de datos que va a recibir ese request para hacer el cambio es la base maestro, ¿sí?, o líder o primaria. Cuando recibe esa solicitud, va a realizar el cambio en los datos que tiene y automáticamente le va a avisar, ¿sí?, a la base de datos esclavo que ha ocurrido un cambio en los datos. Y esta base de datos va a actualizarse. Entonces, ¿qué pasa? Más tarde, si yo quiero pedir, ¿sí?, ahora quiero ver la foto nueva que yo subí, el esclavo va a ser capaz de devolverme esa información porque está actualizado, ¿sí? Esto es la réplica maestro-esclavo. También podría haber, al generar esa consulta, como dijimos que teníamos una replicación horizontal, donde yo distribuyo la carga de trabajo entre distintos servidores, cuando yo solicito, hago esa lectura, ¿sí?, de información, podría haberme respondido también la base de datos maestro, ¿sí?, cualquiera de las dos. La réplica esclavo, que responde solo a las lecturas, se la conoce como réplica de lectura, ¿sí? ¿Qué significa en este modelo de replicación? Que son réplicas de la base de datos, copias, sobre las cuales solamente puedo hacer lecturas, ¿sí? No se van a hacer escrituras sobre los esclavos. La escritura se hace sobre el maestro, ¿sí?, que luego propaga todos esos cambios al esclavo o los esclavos, ¿sí? Pero acá también hay otro concepto en el medio, porque esa propagación de cambios se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de manera sincrónica o de manera asincrónica. ¿Qué significa? Si yo voy, como vimos recién en este ejemplo, cambiar mi foto en la base de datos primaria, en la base de datos maestro, ¿en qué momento voy a dar una respuesta al usuario indicando que el cambio se ha hecho y luego, o en el mismo momento, me voy a ocupar de replicar esa información en los esclavos? Si el esquema es sincrónico, miren, vamos a ver este ejemplo. Hagan de cuenta acá que tenemos dos líneas de tiempo, ¿sí? Tengo el cliente y tengo el servidor. El servidor es mi base de datos maestra, ¿sí? Yo voy a mandar la solicitud, como habíamos hecho recién con la fotito, y el servidor debe darme una respuesta, ¿sí? Debe decirme, ok, actualicé tu foto. ¿Qué pasa si tenemos este esquema, donde tengo el cliente y el maestro y el esclavo, la réplica, ¿sí? Tengo que ver, tengo siempre, recuerden, que mantener ese esclavo actualizado. Pero lo puedo hacer, como dijimos recién, sincrónico o asincrónico. Bueno, si fuera sincrónico, el cliente manda la solicitud al maestro, el maestro le comunica al esclavo
que ha habido un cambio en la información, el esclavo se actualiza, y cuando se actualiza le devuelve, ¿sí?, un OK al maestro y le dice: OK, actualicé los datos que me mandaste, y recién ahí el maestro le devuelve una respuesta al cliente indicando que se produjeron los cambios, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la desventaja de esta comunicación sincrónica entre el maestro y el esclavo? Tiene una ventaja y tiene una desventaja. La desventaja, a simple vista, ¿cuál es? Es el tiempo de respuesta para el cliente, ¿sí? Fíjense, si ven en este dibujito, cuánto tiempo transcurre entre que el cliente inicia la solicitud y obtiene el OK de que los datos han sido actualizados, ¿sí? Pero, ¿cuál es la ventaja? Me aseguro que para cuando yo le digo al cliente que está todo OK, está todo OK, porque yo propagué todos los cambios entre el maestro y el esclavo y todos dieron el OK de que los cambios se habían producido, con lo cual, si luego el cliente hace una solicitud de lectura, como habíamos visto en el ejemplo antes de la foto, sabe que no importa quién responda a esa solicitud, los datos van a ser los últimos, los más nuevos, los más actualizados, ¿sí? Porque como es sincrónico, cuando se actualiza en el maestro, se actualiza en el esclavo. Entonces después no importa donde yo leo, va a estar la información actualizada. Este tipo sincrónico de comunicación para las réplicas se utiliza mucho en sistemas financieros y en sistemas de salud, donde la consistencia de los datos es importante. Yo no puedo tener en un momento dado ciertos valores en una base maestra y otros en el esclavo, ¿sí? Es como que en todo momento, para el cliente, para el usuario final, yo tengo que tener los mismos datos en cualquiera de las réplicas de las cuales yo pueda leer. ¿Estamos? Pero, como veníamos diciendo, teníamos también una forma asincrónica de que las réplicas se actualicen. Esta forma asincrónica, ¿qué les parece que hará? Miren, vamos a ver el ejemplo. Otra vez tengo el cliente, el maestro, el esclavo. El cliente envía la solicitud al maestro y automáticamente el maestro responde que sí, que OK, que ya lo actualizó. Y a su vez le manda una solicitud al esclavo para que actualice la información. ¿Qué pasaría? Luego más adelante, el esclavo le va a contestar al maestro y le va a decir: OK, ya me actualicé. Pero el maestro ya le contestó al cliente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la desventaja de esto? Como vimos recién, ventajas y desventajas. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que si el esclavo por algún motivo no logra actualizar esa información, se produce un fallo, y en lugar de devolver un OK, le devuelve un no OK al maestro, lo que va a ocurrir es que yo, en el principio, tuve un error en la comunicación con el maestro. Porque el maestro, ni bien yo mandé la solicitud, me dijo: OK, ya está actualizado. Pero sí, se había actualizado en el maestro, pero no en las réplicas. Y ahora que falló esa actualización, en realidad la actualización es fallida, ¿sí? Se debería volver a hacer, porque si no me queda todo inconsistente la base de datos. Esto es la principal desventaja, ¿sí? La inconsistencia de los datos y la mala comunicación que tuve en un momento en que pareció que yo había actualizado, pero no. ¿Qué pasa? A su vez, esto, supónganse que es exitosa, la actualización en el esclavo, y claro, me respondió un poquito después al maestro de que el maestro ya me había dado el OK a mí. Pero no me importa, porque por ejemplo en aplicaciones como el Facebook, ¿sí?, en las redes sociales, no importa que tenga esa pequeña diferencia entre una réplica y otra, porque en este tipo, ¿sí?, de aplicaciones es más importante la respuesta inmediata para el usuario que la replicación en todas las copias que tengo de la base de datos, que puede ocurrir unos segunditos después, ¿sí? Yo lo que necesito es inmediatamente, cuando estoy trabajando ahí y estoy haciendo una publicación o estoy cambiando una foto, que me diga: sí, OK, ya la cambié. Y después que propague esos cambios a las réplicas. ¿Está bien? Esas son las dos grandes diferencias entre la replicación sincrónica y asincrónica. Y por último, como finalización de esta clase, vamos a ver otra técnica que existe para hacer una partición de la base de datos y también poder responder más rápidamente. Esta técnica se llama sharding, ¿sí?, o partición. Es como hacer porciones de la base de datos. Es también horizontal, pero es diferente. No voy a replicar toda la base de datos completa, ¿sí? Voy a replicar
rangos de filas. Voy a particionar, mejor dicho, y voy a dividir entre distintos servidores rangos de filas dentro de la base de datos, ¿sí? También se pueden particionar tablas, ¿sí? Y poner tablas, una parte en un servidor, otra parte en otro servidor. Por ejemplo, un esquema podría decir que mi base de datos va a contener los datos de los pacientes de la A a la I en un servidor, de la J a la R en otro servidor y de la S a la Z en otro servidor. O particionar por números de IDs, ¿sí? Por los números. Entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la desventaja del sharding? La desventaja del sharding es que según como yo lo trabaje, puedo generar un hotspot. ¿Qué sería eso? Como un punto caliente, ¿sí? Puedo generar que por algún motivo, en la forma en que fueron particionados los datos, se genere que uno de los servidores igual esté sobrecargado, ¿sí? No sé, porque por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, tengo más personas que el apellido empieza con A. Entonces el server el primero, el que tenía los nombres de la A a la I, tiene mucho más consultas, ¿sí? Responde muchas más requests que el último servidor de la S a la Z. Entonces, el sharding, el riesgo que corremos es un poco eso. Y otro de los riesgos que tiene es que, fíjense, cada server no es una réplica, no contiene una copia, sino que contiene una parte. ¿Qué pasa si se cae uno de los servidores? ¿Sí? O sea, donde cae uno de los servidores, cae todo, porque no puede funcionar, porque le falta una parte. Ya sea que le falten registros o le falten tablas, según cómo hayamos hecho el sharding. Bueno, nuevamente, les repito, por último, como vinimos hablando en esta clase y también a lo largo de todo el curso, todas las guías que nosotros estuvimos viendo en estas clases son para que ustedes sepan que existen todos estos conceptos relacionados con el diseño, el análisis de los datos, la implementación, y que deben siempre considerar el motor de bases de datos con el cual estén trabajando, recurrir a su documentación y ver cuáles son las técnicas óptimas para cada caso, ¿sí? Para el diseño de las tablas, para la implementación de índices, en este caso para la replicación que nos va a permitir la escalabilidad de nuestra base de datos. Siempre ustedes van a ser los responsables de tomar esa decisión de diseño, ¿sí? Que va a mejorar el rendimiento finalmente de sus aplicaciones, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos con la clase 7, es la última clase. Ahora nos espera el proyecto final y bueno, espero que hayan aprendido y que les haya gustado manejar estas bases de datos, les hayan podido entender el concepto de manejar, ¿sí? El dominio de un problema, de cómo analizarlo, de cómo estructurar esos datos, analizarlos lógicamente, ver cómo se relacionan y a su vez al entender, ustedes siempre tienen que tratar de entender de qué se trata el problema que están tratando de resolver. Y como hablamos en la clase de hoy, el tema, por ejemplo, de elegir un tipo de datos va a depender mucho del conocimiento que ustedes tengan del dominio del problema, ¿sí? Cuando ustedes tengan que tratar con un cliente que les plantee un problema a resolver para el cual ustedes tengan que diseñar una base de datos, van a tener que interiorizarse realmente del problema, ¿sí? Se van a volver un poquito, no sé, médicos, o se van a volver un poquito comerciantes, o se van a volver, según cuál sea el tema sobre el cual ustedes deban trabajar, tienen que investigar a fondo y entenderlo, porque eso es lo que les va a permitir diseñar más adecuadamente el modelo de datos, ¿sí? Y poder elegir cuáles van a ser los índices correctos, porque van a saber cuál es la información que más utilizan sus clientes, ¿sí? Sobre qué columnas crear esos índices, qué tipos de datos adecuados van a tener esas columnas para optimizar, para no ocupar espacio en disco, ¿sí? Y demás. Entonces, bueno, la recomendación siempre es esa, prestar mucha atención al dominio del problema, investigar, informarnos y lograr siempre nuestro mejor diseño de bases de datos posible. Muchas gracias.